Bueno, hemos iniciado un nuevo periodo y estamos ahora estudiando este curso que se ha titulado Entre lo Sagrado y lo Secular, una teología bíblica de nuestra vocación. Nosotros queremos tener una comprensión cada vez más bíblica de las distintas áreas a las que el Señor nos ha llamado en nuestra vida. Claramente un gran peso del curso va a recaer sobre los oficios en sí que cada uno de nosotros realiza, pero hay que recordar que es más que simplemente el trabajo que yo hago día a día. El Señor también me ha llamado en el contexto de una familia, en el contexto de la iglesia y en el contexto de la sociedad. Pero, ¿qué es lo que ha sucedido? Que esa doctrina o esa teología de la vocación se ha perdido y hace que muchos hoy vivan con cosmovisiones cerradas. Como vimos, ¿verdad? Una cosmovisión son esos lentes con los que yo veo el mundo. Y claramente, si yo tengo lentes mal graduados, yo voy a ver la realidad distorsionada, borrosa. Por eso es importante que yo tenga mi visión del mundo, de la realidad derivada de las Escrituras, porque ellas sí son la verdad absoluta y son el firme cimiento con el cual el cristiano se puede conducir en su día a día. Pero vimos, ¿verdad?, que mayoritariamente hay dos cosmovisiones ajenas a la cosmovisión bíblica. Una es el secularismo y la otra es el naturalismo, que han distorsionado cómo debe verse el trabajo. Por un lado, esa postura materialista, negando que hay una realidad espiritual, va a enfocarse meramente en el trabajo como un canal para yo obtener dinero, para obtener fama, para crecer en la vida, pero no hay ninguna intención de glorificar al Señor con eso que se hace. Por el otro lado, usualmente para aquellos que han estado más influenciados por esa postura naturalista, animista, van a ver el trabajo como una maldición, una carga pesada sobre el hombre, que hay que hacer porque no queda de otra. Y entonces vimos distintos ejemplos de cómo eso se reflejaba. Pero vimos entonces ese desarrollo de ese dualismo que ha separado entre lo que debe ser lo espiritual y lo físico. Y donde lo físico usualmente se ve con desdén y lo espiritual como ese grado superior. Y por tanto también eso ha permeado en el pensamiento cristiano. ¿Por qué? Porque vimos que desde antes del cristianismo ya los filósofos griegos también tenían formas de ver el mundo que eran dualistas. Y ellos diciendo, no, la realidad que usted ve es como una sombra, pero lo que hay que procurar es algo que está más allá. Y entonces, como el trabajo es algo físico, mejor que lo hagan los esclavos. Y una forma de pensar de esa manera. También vimos que el gnosticismo, claramente siendo una de sus características principales, esa separación entre lo espiritual y lo físico, no solamente estuvo presente en esa lucha de la iglesia contra las doctrinas heréticas del docetismo, de que Cristo solamente tuvo una apariencia humana, pero no realmente un cuerpo, también se trasladó al entendimiento de la vocación. Y finalmente vimos también que el cristianismo con el monacato, aunque la vida monástica tuvo sus aportes a la iglesia, preservando las escrituras, siendo centros de enseñanza, siendo centros de misericordia, centros misioneros, también fomentaron que muchos pensaran que esa era la manera de vivir para con Dios, que estaba la vida contemplativa, que esa era la excelente, y estaba la vida permitida, que no era para todos, pero que no era una vida ilícita. Pero que era para el peón, para el granjero, para el ama de casa, para el cocinero. Pero estaba entonces aquella superior y aquella que permitida, pero que obviamente no le llegaba al grado. Y lo vimos reflejado en ese escrito de Eusebio, que hay dos maneras de vivir. Entonces continuamos nosotros estudiando este avance de esta postura dualista en la historia y llegamos a la época de la Reforma y sin duda gran parte de nuestro entendimiento de aquí en adelante se va a derivar de cómo los reformadores llegaron a rescatar la vocación y darle ese sentido bíblico. ¿Por qué? Porque para cuando llegamos a la época de la Reforma,
Ya el próximo año serán hace 500 años desde aquel día que Lutero clavó las 95 tesis. De nuevo estaba esa separación. Estaban aquellos que vivían en el estado espiritual y estaban aquellos que vivían en el estado temporal. Claramente el estado espiritual estaba reservado para el Papa, para los obispos, para sacerdotes, para las monjas, para los monjes, los teólogos. Ellos eran los que tenían esa vida en el estado espiritual. Y luego estaban los que vivían en el estado temporal. De nuevo, el zapatero, el herrero. Ahora, ¿qué consecuencias tiene eso? Aparte de causar esa separación de clases y aquellos que vivían una vida más excelente y una vida igual, lícita, pero que no era espiritual. Bueno, que para el que vivía en el estado temporal tenía que recurrir a obras de justicia para que pudiera llenar ese vacío que no tenían necesidad los otros. ¿Por qué? Porque el Papa, el sacerdote, la monja, ellos sí vivían justificados delante de Dios porque ellos vivían tiempo completo en la obra del Señor. Pero los demás no. Entonces es necesario que usted vaya a misa, es necesario que usted pague las indulgencias, es necesario que haga obras de misericordia. ¿Para qué? Para poder justificarse delante de Dios. Justicia por obras. Claro que estaba relacionado y claro que, por decirlo así, ese redescubrir de Martín Lutero de la justificación por la fe, por eso tuvo grandes implicaciones en el entendimiento que él tuvo también de la vocación. Porque si ya no son necesarias las obras para justificarme delante de Dios, quiere decir que el Papa y los demás no son diferentes a mi persona. Porque ambos son igualmente justificados delante de Dios por la fe, si la tuvieran, ¿verdad?, en el Señor Jesús. No por obras de justicia que nosotros hagamos, como precisamente hemos recordado esta semana al memorizar. Por ejemplo, Calvino llegó a afirmar que ninguna esfera de la vida cristiana está exenta del negocio con Dios. Entonces ahí vemos donde está ese cambio de mentalidad. No solamente los que se dedican a la labor del Señor tiempo completo. No, nada está exento de la esfera divina. La corriente principal de la Reforma recuperó una concepción integral, bíblica, y reconoció que no hay tal dicotomía, ¿verdad?, separación sagrado-secular, sino solo una vida consagrada o no consagrada. Lo que se había considerado secular se entendía ahora relacionado con lo sagrado. Por ejemplo, la evidencia estuvo en cómo precisamente la palabra llamado empezó a cambiar. Escribe Alister McGrath en su libro El pensamiento de la Reforma. La Reforma cambió actitudes tales, el dualismo en la vida pública, de forma decisiva e irreversible. Para ilustrar este cambio de actitud, consideremos la palabra alemana Beruf, no sé cómo se pronuncia, pero Beruf, tal como la usó Martín Lutero. En la Edad Media, el término Beruf significaba una vocación monástica o clerical, es decir, la llamada a realizar una función eclesiástica profesional. Lutero comenzó a usar la misma palabra para hacer referencia a las obligaciones mundanas, terrenales. Al usar el término Beruf para referirse a la actividad en el mundo cotidiano, Lutero aplicó la solemnidad religiosa de la vocación monástica a la actividad en el mundo. Uno es llamado por Dios para servirle de forma específica en el mundo. Cabe discernir aquí el surgimiento y el uso moderno del sentido de la palabra vocación y llamado. En el tiempo de la Reforma, a través de un enfoque del trabajo, los idiomas de todas las regiones europeas influenciadas por la Reforma muestran un cambio decisivo en el significado de esa palabra en el siglo XVI. En el caso del alemán, Beruf, en el holandés, no sé cómo se pronuncia, pero Beroep, inglés calling, danés kal, sueco kalels y así sucesivamente. ¿Cuál fue la base de este entendimiento? Como les decía, la justificación por la fe. Los cristianos y en general las personas estaban habituadas a esa separación de los que laboraban en el estado espiritual y el estado temporal, la vida contemplativa y la vida activa, común, secular. Entonces las personas creían que los sacerdotes, monjes y obispos, ellos siempre vivían justificados, es decir, doctrinalmente declarados justos delante de Dios.
aunque más que declarados, el entendimiento de la Iglesia Católica era que habían sido hechos justos, porque su labor era santa. La justificación para el común de los mortales requería que se hicieran esas obras: dar limosnas, las indulgencias, el asistir a misa. ¿Cuál es el resultado? Hombres y mujeres esclavizados y pobres. Y los pobres, cada vez más pobres. ¿Por qué? Porque para adquirir esa justicia hay que dar y dar y dar y dar. Ya en otras ocasiones también hemos hablado que era lo que motivaba también ese fuerte énfasis que había en los días de Lutero en las indulgencias, ¿verdad? Y un hombre como Tetzel y la manipulación a la que él recurría, y la necesidad que tenía la Iglesia Católica de obtener mayores ingresos. Pero el punto es, ¿cómo era que las personas daban su dinero? ¿Qué era lo que había en el fondo? Bueno, porque ellos entendían que como se dedicaban a actividades mundanas, terrenales, a oficios que no tenían ese valor, había que dar para ser justificado delante de Dios. Una vez el Señor abre los ojos a muchos más y los hace volver a la verdad de la verdadera justificación por la fe, las obras ya no eran más necesarias. Por tanto, ninguna labor externa, ya fuera la llamada labor santa o secular, declaraba a alguien más o menos justo. Citando a otro autor, él dice: si la justicia es por la fe, razonaba Lutero, entonces la vida contemplativa de los monjes y los sacerdotes no era superior y la vida activa del fiel campesino no era inferior. Lutero, quien ya había abandonado la orden monástica, entendió que si uno es salvo por la gracia por medio de la fe, no importa la clase de trabajo que uno haga, sino la fe con lo que se hace. Es decir, si el trabajo está consagrado o no. Ahora, esto fue también un gran cambio, porque Lutero, ¿verdad?, viviendo en esa orden monástica, él entendía, ¿verdad?, antes, que entonces él sí vivía una vida de mayor valor, que su labor era santa. Pero cuando él entiende que ya no es así, había que salir, y ahora sí, ir al mundo. Otro alemán, pero ya más reciente, que también algunos han escuchado antes, Bonhoeffer, escribe al respecto de lo que representó ese entendimiento de Lutero y su salida a la vida monástica, y su salida de la vida monástica. El éxodo de Lutero del claustro fue el peor golpe asestado al mundo desde los días del cristianismo primitivo. La renuncia que se impuso al hacerse monje fue un juego de niños comparada con la que tuvo que soportar en su retorno al mundo. Llegó al asalto frontal. La única manera de seguir a Cristo era vivir en el mundo. Hasta entonces, la vida cristiana había sido un logro de unos cuantos espíritus escogidos bajo las condiciones excepcionalmente favorables del monacato. A partir de ahora, sería un deber impuesto a todo cristiano que vivía en el mundo. El mandamiento de Jesús exige perfecta obediencia en la vocación diaria de la persona. Ahí estaba. Es que ahora hay que salir. Y es ahí donde se va a dar el testimonio de que soy cristiano. Porque si ya no hay esa separación, entonces ya correspondía salir. Ahora tengo que vivir en el día a día junto con los demás, con el campesino, con el carnicero, que igualmente en esa labor honra al Señor, si lo hace con fe, si es de la fe del Señor. Hoy voy a citarlo mucho a él porque, como les digo, gran parte de la herencia que tenemos del entendimiento de la vocación la tenemos gracias a la labor de este hombre. También escribió Lutero en la cautividad babilónica de la Iglesia: las obras de los monjes y los sacerdotes, por muy santas y abnegadas que sean, no difieren un ápice a los ojos de Dios de las del campesino rústico o las de la mujer que lleva a cabo las tareas del hogar, ya que todas las tareas se miden solo por la fe. Ciertamente el trabajo manual de un criado o una criada suele ser más aceptable para Dios que todos los ayunos y otras penitencias de un monje o sacerdote, porque el monje o sacerdote carece de fe. Eso cuando esos documentos llegaban, ¿verdad? Porque ya se empezaban a imprimir y demás, eso fue un choque para muchos, y verse sorprendidos de lo que Lutero estaba escribiendo. Se cuenta de unos que cuando leyeron esto, lo que hicieron fue entonces cerrar
el edificio, la iglesia, dirían ellos, todos los demás días de la semana y solo abrirla el domingo. ¿Por qué? Porque entendían que los hombres y las mujeres estaban agradando a Dios en sus vocaciones y que no necesitaban entonces ir todos los días a ofrecer penitencias, a pedir esas oraciones y esas absoluciones para vivir esa vida agradable delante de Dios. Una más, escribió Lutero en una carta abierta a la nobleza cristiana. Dice así: es pura invención que el Papa, los obispos, los sacerdotes y los monjes están llamados a ser el estado espiritual, y príncipes, nobles, artesanos y agricultores el estado temporal o secular. De hecho, ese es un fino bocado de mentira con hipocresía. Todos los cristianos son verdaderamente el estado espiritual, y no hay entre ellos diferencia alguna, sino la del oficio. Para hacerlo todavía más claro, si un pequeño grupo de laicos cristianos piadosos fuera llevado a la selva y entre ellos no hubiera un sacerdote consagrado como obispo, y ahí ellos llegaran al acuerdo de escoger a uno, ya fuera soltero o casado, quien quedara a cargo de bautizar, dirigir la misa, de absolver y predicar, tal hombre sería verdaderamente un sacerdote como si hubiera sido consagrado por todos los obispos y papas. No hay realmente diferencia entre laicos y sacerdotes, príncipes y obispos, espirituales y temporales, según ellos lo llaman, excepto en el oficio y la labor. Un zapatero, un herrero, un granjero, cada uno tiene el trabajo y el oficio de su gremio. Y sin embargo, son igualmente obispos y sacerdotes consagrados. Y cada uno, por los medios de su propio trabajo u oficio, debe beneficiar y servir a los demás. Esto en la manera que muchos tipos de trabajo deben ser hechos para el bienestar físico y espiritual de la comunidad, tal como los miembros de un cuerpo sirven el uno al otro. Es también importante destacar esa distinción, ¿verdad?, que él hace, que importa si el hombre que también en esa situación hipotética que están escogiendo era soltero o casado. ¿Por qué? Porque recordemos que no era solamente esa vida apartada, sino que usualmente era esa vida célibe, que además tenía ese grado superior. Yo soy un monje y no me caso. Puntos extra. ¿Por qué? Porque muchos tenían la familia como un obstáculo para vivir una vida que agradaba al Señor. Y vienen los reformadores y dicen, no está bien. Todo lo contrario, los padres de familia tienen en sus hogares un gran campo de acción para enseñar la fe a sus hijos. No es cierto que aquellos célibes retirados sirven más y agradan más al Señor. La familia no es ningún obstáculo. No importa si ese hombre estaba soltero o casado. Como comprendieron los reformadores, hay un ámbito en el que es preciso hacer una distinción: vivir una vida consagrada o una vida sin consagrar. Una vida que se vive coram Deo, es decir, delante de la presencia de Dios, que sin importar lo que yo haga, yo sé que mi vida está delante de los ojos del Señor, que yo la vivo consagrada a Él, delante de sus ojos, delante de Dios. Una vida que es vivida coram Deo, una vida que es vivida soli Deo gloria, solo para la gloria de Dios. Una vida consagrada glorifica a Dios. Cuando una persona vive sometida al señorío de Cristo, refleja la gloria de Dios, ya que Él representó la gloria de Dios en la tierra. Una vida consagrada a Dios está dedicada a Él en todos sus aspectos. Está santificada. Una vida no consagrada es aquella en la que la persona funciona como cristiano, si dice ser cristiano, solamente en la fachada religiosa de la vida o cuando le resulta conveniente. Una persona puede ser un mecánico piadoso y otra un evangelista adúltero. Una puede ser un campesino piadoso y el otro un pastor corrupto. Podríamos seguir en la Reforma, pero como les digo, el pensamiento de la Reforma va a seguir permeando el resto de nuestro curso.
Pero hay que entender la gran importancia que tuvo también para el entendimiento de la vocación este periodo en la historia. Esas son las citas que les leía de Lutero. Tenemos otros dos periodos también para considerar. Tenemos al pietismo en el siglo XVII. También de este ya hablamos brevemente en el curso de historia. Y su padre, al que se le atribuye este movimiento, a Philip Spener. El pietismo como tal, aunque también fue un título que le dieron los que estaban, o los que se oponían, los enemigos al movimiento de Spener, era un movimiento que en su sentido original buscaba traer también ese entendimiento de la santificación. O sea, no hay que olvidar, sí, el cristiano ha sido justificado delante de Dios, pero también vive ahora una vida consagrada al Señor. Pero en ciertos aspectos, el movimiento y otros que se llegaron a identificar con él estaban dando más un énfasis a esa experiencia en detrimento de la correcta teología. Es decir, algunos estaban huyendo de eso. No, es que también importa cómo yo vivo. O sea, si llego a ser cristiano, importa cómo yo vivo. Pero yo quiero alejarme de esos debates teológicos que están dándose porque algunos parece que en su afán por tener la teología correcta se han olvidado de cómo debe uno vivir. Y entonces el movimiento vino a traer de nuevo como esa separación. Como que es más importante el cómo yo viva que lo que yo creo. De nuevo, eso puede acarrear consecuencias. Ambas son importantes. Importa lo que yo creo, sí, e importa cómo yo viva. Luego llegamos a la época de la Ilustración. Es una época en la que vemos esa transición del teísmo bíblico a un deísmo. ¿Qué es el deísmo? Bueno, en forma resumida es aquellos que reconocen hay un creador, sí, pero Dios, después de crear el mundo, se ha alejado de él. Ya no se inmiscuye en los asuntos humanos. La ilustración clásica es como que Dios hizo un reloj, le dio cuerda y se desentendió. Eso también tiene consecuencias. ¿Por qué? Porque se pasa entonces de reconocer que Dios interviene en la historia humana a dejar todo en manos del hombre. En manos del hombre. Ahora es el hombre el que determina qué es la verdad. Ahora es el hombre el que determina lo que es bondadoso, lo que es bello. Y obviamente también pasa el hombre a determinar su propio concepto de sí mismo. Y abandona el testimonio bíblico de que somos seres caídos, muertos espiritualmente, a que somos en esencia personas buenas, como tablas en blanco. Luego el Señor trae el avivamiento y vuelven siervos del Señor a predicar con fidelidad. Lo que hay que destacar en relación al tema que estamos estudiando es que muchos de ellos no solamente predicaban con ese celo al Cristo crucificado, sino que también entendían que precisamente cuando alguien era salvo en todo su ser, y eso incluía lo que él hacía, y que donde habían cristianos tenía que haber un cambio en esa sociedad, en esas comunidades donde llegaba el Evangelio. Entonces, tenemos a John Wesley, a Jonathan Edwards, George Whitefield, todos ellos que predicaban con ese entendimiento, que había una concepción global, que la fe personal conducía a la acción en la sociedad civil y en la vida pública. Hay un ejemplo muy interesante en el caso de Edwards. Lo que se va a leer no es que está afirmando que todos ellos hayan sido cristianos, pero lo que fue la herencia en esta familia del entendimiento con el que fueron formados gracias a Jonathan y a Sarah Edwards. Eso aparece en un libro de Leonardo Ravenhill. El libro se llama Estados Unidos es muy joven para morir. Él de hecho contrasta con dos. Él contrasta la descendencia que alguien trazó de un hombre impío que se casó con una mujer impía. Bueno, y el resultado es abrumador. O sea, muchos fueron ladrones, muchas mujeres se dedicaron a la prostitución.
asesinos, bueno, aparece de todo en esa lista. Y luego contrasta lo que el Señor en su misericordia hizo en la familia de Jonathan Edwards, donde tanto él como su mujer amaron al Señor. Una investigación fue hecha de 1,394 descendientes conocidos de Jonathan Edwards, de los cuales 13 se convirtieron en presidentes de universidad, 65 en profesores de universidad, 3 en senadores de los Estados Unidos, 30 jueces, 100 abogados, 60 médicos, 75 oficiales del ejército y de la armada, 100 predicadores y misioneros, 60 autores prominentes, un vicepresidente de los Estados Unidos, 80 funcionarios públicos en otras capacidades y 295 graduados universitarios, entre quienes hubo gobernadores de estados y ministros a países extranjeros. Una descendencia, ¿verdad?, que nos deja mucho que pensar. De nuevo, no se está afirmando que todos ellos hayan sido cristianos, pero cómo esa teología permeó a esas herencias, a esas generaciones que siguieron. También podemos destacar, por ejemplo, a Guillermo William Wilberforce, el que luchó para erradicar la esclavitud en Inglaterra. Él entendía que eso era un mal moral y que la iglesia tenía que trabajar para poner fin a ello. Y él, apoyado en una cosmovisión bíblica, no solo buscó la salvación de las almas, sino también la transformación de la sociedad. De modo que, además de trabajar para abolir la esclavitud, hizo un llamado a la iglesia para luchar contra el alcoholismo, el consumo de drogas, la promiscuidad sexual y otros elementos groseros de la sociedad británica. William Carey, conocido como el padre de las misiones modernas, él fue un pobre zapatero inglés cuya educación no superó el 8º grado. Pero cuando su corazón fue transformado por los avivamientos que barrían Inglaterra, él sintió el llamado de Dios para ser misionero en la India. Carey rompió todos los modelos de obra misionera y por eso se le conoce ahora como el padre de las misiones modernas. En 1793 zarpó con su joven familia a la India. Fue un hombre con una mentalidad bíblica. Predicó a Cristo crucificado. Muchos fueron convertidos e iglesias fueron fundadas. Pero no acabó ahí. Él, por ejemplo, enseñó a los cristianos a administrar la tierra usando nuevos sistemas de horticultura para recuperar tierras baldías y para repoblar bosques que habían sido asolados por la sobreexplotación. Y también luchó por muchos años para conquistar la dignidad de las mujeres. Finalmente, también en uno de los libros, el autor cita este dato interesante, que en la enseñanza regular, a los alumnos en los Estados Unidos les van a decir que los principios que realmente formaron a los Estados Unidos fueron los principios del Renacimiento y de la Ilustración, Voltaire, Montesquieu, Locke, y que eso gracias a la obra de Jefferson y Benjamin Franklin. Pero él dice, eso no corresponde realmente con la historia. Y cita esta estadística, que unas personas analizaron más de 15,000 documentos escritos entre 1760 y 1805. Más de 15,000 documentos. Y este fue el resultado que obtuvieron. El 34% del contenido de los documentos fundacionales de los Estados Unidos de América fueron citas directas tomadas de la Biblia. Ellos querían una nación que glorificara al Señor. Más de la tercera parte de los documentos en la época en que este país se formó. Claramente la realidad ya es otra. Y finalmente, ya llegando a nuestros días, bueno, ¿qué se llegó a dar? Pues si antes tenía por lo menos un deísmo, es decir, por lo menos hay un Dios creador, ya nada. Vamos a negar todo lo sobrenatural. No hay Dios. Y si van a reconocer las Escrituras, pues quiten todo elemento sobrenatural que haya ahí. Eso claramente trae consecuencias. Y solamente el ejemplo del libro de Darwin, del origen de las especies, es solamente el punto de entrada para todo lo demás. No hay Dios, no hay creador, todo es un accidente.
Lo que yo pienso es un accidente. Le damos significado a las cosas para vivir esta vida con algo de dignidad, pero realmente eso es pura invención humana. No hay sentido en la vida. Si alguien fuera coherente, eso es lo que tendría que decir. No hay sentido en la vida. ¿Por qué? Porque todo inició caóticamente. La iglesia respondió, claro, pero muchos fueron arrastrados por el secularismo. Por eso surgió el liberalismo. Por eso Gresham Machen tuvo que escribir en ese tomo clásico de Cristianismo y Liberalismo, de aquellos que estaban dispuestos a sacrificar el entendimiento histórico de los cristianos, de las Escrituras, de los milagros de Jesús, de su persona. Pero unos no dieron el brazo a torcer, como por ejemplo también Abraham Kuyper. Y esa cita clásica: no hay un centímetro cuadrado en todo el dominio de la existencia humana en el que Cristo, soberano de todo, no reclame, me pertenece. Nada hay por fuera, todo es del Señor. Él es soberano, Él interviene en la historia y todo en última instancia será para la gloria de su nombre. Pero en general, como les digo, hubo quienes buscaron acomodarse a ese entendimiento, cedieron, liberales, y están entonces los fundamentalistas. Y claro, no vamos a conservar, esto es lo que nosotros creemos. Pero en ese rechazo, algunos de nuevo llegaron a moldear un poco ese entendimiento dual que sigue de nuevo viviendo hasta nuestros días. De que está el misionero, de que está el pastor. Ellos viven vidas mucho más allá que la que puede vivir cualquier otro cristiano. Y no que cada cristiano realmente puede vivir una vida plena que glorifica al Señor. Uno de los autores sugiere que parte de lo que puede influir de que eso haya persistido hasta el día de hoy, a estar haciendo esas separaciones, es también el auge de la postura escatológica de un rapto. Porque algunos pensaban que eso iba a ser tan inminente que entonces ya que importa cómo viva, o sea, ya este mundo va a ser destruido, no importa que yo haga lo que esté en mi alcance para mejorar la condición de la sociedad, para ayudar a los necesitados, ya todo se va a ir, todo se va a acabar, entonces no importa. Pero no debe ser así. Nosotros entendemos que podemos honrar al Señor con nuestra labor. Escribe un historiador, él llegó a profesar la fe en algún momento de su vida, pero luego se apartó. No obstante, lo que él escribe refleja la forma de pensar que tenían todavía muchos en los años 1800. El hombre se llama Thomas Carlyle. Todo verdadero trabajo es sagrado. En todo verdadero trabajo, aunque sea solo manual, hay algo de divino. Ningún hombre ha trabajado o puede trabajar excepto religiosamente. Ni siquiera el pobre jornalero, el que teje su suéter o el que cose sus zapatos. Entonces, eso yo sé que, bueno, se puede entender ahí, ¿sí? ¿Qué es lo que entonces ha pasado cuando ya llegamos al final de a nuestra época? Bueno, están entonces siempre los que van a decir sí, todos ellos pueden ser cristianos, pero los que son cristianos a tiempo completo están en una categoría aparte y todos los demás pues caen en la de abajo. Entonces solamente arriba queda el predicador, el que funda iglesias, el teólogo. Nosotros lo que vamos a entender es que no, realmente todos si son cristianos a tiempo completo y no hay ninguna separación de categoría. Ahí está la cita que les compartía de Abraham Kuyper. Habiendo entonces tenido este repaso ya por la historia, ahora bien, ¿qué vamos a hacer nosotros? Bueno, vamos a estudiar las Escrituras para que nosotros tengamos esa comprensión adecuada de lo que es la vocación. Y lo que debemos entender cuando yo cada vez menciono la palabra vocación es que este es sinónimo de la palabra llamado. O sea, nosotros podemos ir
Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la palabra vocación, esa es la palabra llamado. Pero como vemos, aquí no hay ninguna categoría. No es que se llamó por aparte a algunos, ¿no? ¿A quiénes llamó? Y a todos los escogidos para salvación, a cada verdadero creyente. ¿Cómo fuimos llamados? Todos fuimos llamados de la misma manera, no hay distintas maneras. Y todos van a alcanzar lo mismo, van a alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, los mismos llamados. Otro pasaje, 1 Corintios capítulo 7. Versículo 17. Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado a alguno siendo circunciso, que es circunciso. Fue llamado a alguno siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Ahora, llama la atención donde Pablo está aclarando esto respecto al llamado, porque sabemos que él está respondiendo a la inquietud respecto al matrimonio, y que algunos posiblemente hasta se estaban seguros separando, pensando que tenían que hacerlo si su cónyuge no era cristiano y demás. Y Pablo está respondiendo, ¿verdad?, a esas preguntas. Pero al hacerlo, él extiende este principio del llamado a que no se trata simplemente que, bueno, si el Señor me llamó siendo casado, pues que me quede casado, que no me separe si mi compañero no es creyente. Dice, no, es que esto es para todos. Se fue llamado siendo esclavo, eso no lo hace menos. Usted es del Señor, por precio ha sido comprado. Le está diciendo que se quede esclavo, lo que le está diciendo es que no le dé cuidado. Él mismo dice, si tiene la oportunidad, está bien. Pero la motivación para buscar esa libertad es porque es que siendo esclavo no podía ser un verdadero creyente, no. Si el Señor le ha salvado, usted es del Señor. Cada uno en el estado en que fue llamado. Ahí está la clave. Fue con el paso de los años, cuando llegamos a los días de la Reforma, que se había dado esa separación por completo, que estaban unos que sí habían sido llamados para la labor santa y otros que vivían vidas permitidas, pero no tiene fundamento bíblico. Cada uno según como fue llamado. Como fue llamado, esa es su vocación. El énfasis que nosotros queremos tener a lo largo de estas semanas, sí, es cierto, es lo que yo hago en mi día a día, pero más que poner ese énfasis en nosotros es más lo que Dios hace en y a través de nosotros. Un ejemplo tan sencillo que también, de nuevo, Lutero ilustraba. Cuando usted da gracias a Dios por el pan, usted está dando gracias por el trabajador, el panadero que hizo ese pan, pero posiblemente a él alguien más le llevó el trigo y demás. Y si nosotros nos pusiéramos a ser más detallados, el proceso desde que algo fue sembrado hasta que llegó hasta nuestra mesa. Pero cuando yo doy gracias a Dios por el pan, yo estoy reconociendo que Él usó instrumentos humanos para llevarlo a mi mesa, pero en última instancia quien me lo dio fue el Señor. ¿Puede el Señor proveer pan de otra manera? Sí, ya lo hizo cuando dio el maná, milagrosamente.
pero a Él le place ahora usar instrumentos humanos para hacerlo. Y eso es lo que debemos entender. Por medio de mi vocación hay un servicio a los demás. Como los miembros del cuerpo se ayudan mutuamente, decía Lutero en esa cita que ahora leía más temprano. Así es como yo puedo ser ese instrumento de Dios para servir a otros. Cuando yo pido al Señor que me cure, puede Él obrar un milagro y que nosotros reconocemos que hay casos que los médicos se sorprenderán de que alguien que estaba totalmente postrado, ¿cómo es posible que ahora esté en pie nuevamente? Pues el Señor lo hace. Él nos dice que oremos si alguno está enfermo y el Señor levanta. Pero usualmente el Señor usa medios. Se va al médico, el médico le prescribe un medicamento, usted se toma el medicamento cumple su propósito y usted se cura. ¿Le curó el Señor? Le curó el Señor. Y hermanos, y es lo que tenemos que afirmar. Pero es como si fue por esos medios ordinarios, es como que si Dios no lo hubiera hecho. Y nosotros estamos cayendo en esas separaciones que no debemos hacer. No, Dios me alimenta cada día, Dios me mantiene con salud cada día, Dios me viste cada día, Dios me protege cada día, aunque para eso Él utilice medios ordinarios. Sí, estará el guarda, estará el doctor, estará el que me atiende en el supermercado, el que atiende en el restaurante, pero en última instancia, todo lo recibo de la mano del Señor. Dios ha escogido trabajar por medio de los seres humanos, quienes en sus diferentes capacidades y según sus diferentes talentos, sirven unos a los otros. Esa es la doctrina de la vocación. Es cierto, hay personas que pecan en sus vocaciones y que pecan contra sus vocaciones. Hay doctores que no curan, sino que matan. Hay padres que no educan y crían a sus hijos en el temor del Señor, sino que abusan de ellos. Es cierto que hay madres que no crían a sus hijos, sino que los abortan. Porque es que al final nosotros sabemos que no todo trabaja como Dios lo ha diseñado por el pecado. Pero nosotros, que por la gracia del Señor hemos sido rescatados de una vana manera de vivir, debemos rescatar también el valor de la vocación en la que el Señor nos ha llamado. Seamos padres, trabajadores, como hijos. Porque esto abarca la extensión de la vida cristiana. Tiene que ver con la fe y la santificación, con la gracia y las buenas obras. Es la clave de la ética cristiana. Muestra cómo los cristianos pueden influir en su cultura. Transforma lo ordinario, la vida cotidiana, con la presencia de Dios. Corandeo. Y sí, es como según el Señor nos haya llamado. Cuando hablábamos del sacerdocio, ahora que leía la cita, ¿qué es lo que nosotros decimos cuando hablamos de ese sacerdocio universal de los creyentes? Bueno, el sacerdocio de todos los creyentes significa que todos los cristianos disfrutan del mismo acceso a Cristo y que somos espiritualmente iguales ante Él. Que ya no es como sucedía en el antiguo pacto, donde solamente un sumo sacerdote era el que se podía presentar después de haber ofrecido expiación por sí mismo, sino que ahora nosotros, como cristianos, cada uno se puede presentar delante del trono de la gracia para suplicar auxilio para el oportuno socorro. Cada uno de nosotros, eso es el sacerdocio universal. No significa que nos hizo a todos obreros de la iglesia. No significa que es que ahora hay que menospreciar la labor del pastor o la labor de los misioneros, no, porque eso iría en contra de lo mismo que estamos afirmando. Pero sino que tomó todo tipo de trabajo y lo convirtió en un llamado sagrado. La doctrina de la vocación alienta la atención hacia lo único de cada individuo, sus talentos y personalidad. Estos son valorados como regalos de Dios, quien crea y equipa a cada persona en una manera diferente para el llamado que Él tiene en mente para la vida de cada persona. El tiempo se me acaba, pero no quiero finalizar. Luego trataré sobre esos textos, un poco más. Pero nada más quería dar un pequeño ejemplo con la tecnología. En ese momento yo no recuerdo exactamente cómo se dio la discusión en la que yo estaba como espectador.
Pero era alguien como respondiéndole a un cristiano: bueno, si usted dice que es cristiano y que tiene que vivir apartado del mundo, entonces la misma computadora que usted está usando no debería utilizarla. ¿Esto por qué lo dice? Bueno, porque si nosotros vamos a algunos de los grandes nombres en el mundo de la tecnología, realmente muchos de ellos son ateos. Bill Gates es un filántropo dedicado, que aunque él ya no está en la empresa de Microsoft, obviamente fue uno de los grandes autores de lo que la empresa se llegó a convertir, y es uno de los sistemas operativos más utilizados. Si vamos a todo el mundo de Apple, de Steve Jobs, a la creyente, le estaba vendido a otras ideas. Budismo, reencarnación. Si vamos al mundo de Linux, es lo que tenemos. Stallman y Linus Torvalds son incluso profanos en lo que escriben. O sea, que la gran mayoría de las grandes plataformas de software que hoy se utilizan, hombres que no consideran a Dios en sus caminos. Y es cierto que por el pecado esas plataformas sirven para que muchos también sacien sus pecados en ellos. Redes de pornografía, entretenimiento banal. Pero hay un Señor soberano, el Dios trino y verdadero, que obra todas las cosas para su bien. Y lo que hombres crearon para su propia gloria o para otros propósitos, nosotros podemos redimirlo para la gloria del Señor. Tenemos una computadora que nos está proyectando esta información, que luego también nos servirá más adelante para que nosotros cantemos al Señor. Para tener un sitio por medio del cual muchos han llegado y han encontrado la información de esta iglesia. ¿Cómo supo de nosotros? Los busqué por internet. Hay un Dios soberano que aún se sirve de instrumentos que no le dan la honra a Él para llevar a cabo sus propósitos para su gloria. Pero nosotros, sabiendo que hemos sido redimidos por el Señor, ¿cuánto más podemos utilizar los talentos y los dones que Él nos ha dado para glorificarle en todo lo que hacemos, sabiendo que somos instrumentos en sus manos para servir a otros? Que el Señor nos ayude a cada día a vivir de esa manera.